Hola, muy buenas. Estamos aquí de vuelta en el canal de Los Primeros Hombres. Hoy nos encontramos haciendo el vídeo de tier list de las cartas del mazo básico Martel. Y para ello, pues hemos querido llamar a un muy buen amigo nuestro y jugador Martel. Así que preséntate, Mario. Buenas a todos. Yo soy Mario en la Soya Stats, mi nick es Nox. Y bueno, antes jugaba Baratheon y en cuanto anunciaron a los Martel me pasé al lado oscuro del desierto y he jugado con todos los comandantes, así que muy contento de poder estar aquí y ofrecer mi pequeño conocimiento y aportar lo poco que pueda a estas grandes mentes y grandes estrategas. Un placer es nuestro también de poder dar a conocer un poco también la comunidad aquí valenciana y gente de nuestro alrededor que creemos que por lo menos entiende del juego, que podemos compartir cosas. Y creo que yo también, por mi parte, que ya he podido experimentar un poco de primera mano cómo funciona el martel y he podido jugar ya bastante con el mazo, junto con Mario, que también ha tenido sus propias impresiones, creo que podemos dar una visión así objetiva de lo que creemos que es el mazo. Así que vamos a empezar ya para no enrollarnos. Lo intentaremos, que somos científicos. Exacto, te intentaremos ser lo más objetivos posibles. Luego los lloros pues son inevitables en algunos casos y intentaremos evitarlos. No somos Miquel. Efectivamente. Así que vamos a empezar con... Empezamos bien. Rising Temperatures. ¿Nos puedes contar, Mario, sí brevemente qué hace Rising Temperatures? Vale, pues el Rising Temperatures, cuando una unidad combatiente enemiga se activa, se la vinculas hasta que el rival le hace objetivo con espadas con el tablero político. Y dependiendo de la ronda en la que estés, va ganando una serie de bufos. A partir de ronda 2 no se le puede hacer objetivo con cartas tácticas amigas. A partir de ronda 3 tiene -1 para impactar y a partir de ronda 4 no se puede curar. Y los efectos son acumulativos. Bueno, Bueno, ¿qué decir? eh, ¿qué decir? Evidentemente necesita un bufito porque esta carta es muy mala. Malísimo, vamos. Y, y bueno, evidentemente para mí y creo que para todo el mundo es un cartonazo. No ha hecho falta ni que me lo Evidentemente, digas. no hace falta ni decirlo. Bien jugada te dura 2 o 3 rondas. Si el rival se la quiere quitar, muchas veces tiene que perder tiempo. Eso te da mucha ventaja con todo el movimiento que tiene, Martel. Así que es que no se puede decir más, creo. Creo que es una carta que lo tiene todo. Y sobre todo tiene una cosa que es muy importante y es que empieza a hacer efecto, al contrario que por ejemplo Battle Endurance que sí que hace efecto un pelín más tarde. Es una carta que empieza ya desde ronda 2 a hacer efecto. Y por si no fuera poco, esa unidad simplemente no puede ser objetivo de cartas tácticas, que como no hay estrategias como por ejemplo la Stark, la Targaryen o incluso algunos comandantes específicos que ninguna carta hace objetivo a la unidad, pues nada, simplemente rondados me activo y ya no puedo, me quedo con las cartas en la mano diciendo, ok, pues me acaba de joder simplemente por activarme. Es una carta que tiene un potencial extremadamente alto y que, como ha dicho Mario, bien jugada, el jugador Martel tiene un control sobre qué va a hacer la unidad en concreto demasiado grande. Tengo que decir que de las partidas que llevo, muy pocas han llegado a ronda 4. Eh, sí que he llegado, pero lo de evitar que la unidad se cure, para mí ha sido más una cosa residual que viene muy bien al final de la partida, pero que no me ha supuesto la razón por la que he querido tirar la carta. La carta la he querido tirar sobre todo por los otros dos efectos y pues en algún caso pues sí que se ha podido llegar a evitar la curación, pero principalmente creo que el -1 para impactar es muy bueno porque se puede apilar con otros modificadores y porque simplemente lo de no poder ser objetivo de cartas tácticas jode estrategias, simplemente. Y pues eso. Como ha dicho Sí, Mario, a ver, nada más que decir. coincido que en lo de que no puede curarse es el efecto al final más residual porque es, no sé, yo la suelo tirar en ronda 3
y si dura rondas 3 y 4, luego se la quitan y sí que es cierto que puede que alguna curación niegue, pero el efecto más útil que le veo yo a la carta es el -1 para impactar y algunas facciones que has dicho tú antes, como Guardia de la Noche, por ejemplo, que todo el mazo hace objetivo, pues no puede tirar ninguna carta. Todo, casi todo el mazo no hace objetivo. Entonces es más por los dos primeros efectos que por el tercero. Sí. Es como tener un Barristan vinculado constantemente. O algunos. Es un hard counter de algunos matchups. Y te ayuda a ganar partidas, simplemente. Además, perdona, en Martel -1 Impactor es muy importante porque es su forma de defenderse. O sea, aunque es cierto que hay unidades que personalmente creo que no deberían chapar al 4, chapan al 4, ese -1 se nota muchísimo. Sí. Es una carta que ayuda mucho al Martel a llegar al late. Y por supuesto defiende mucho la facción. Pero bueno, hemos empezado muy fuerte. Y creo que vamos a seguir fuerte. Creo que el mazo Martel tiene una cosa muy buena y es que cartones no le faltan. No, Así que no, vamos no. a seguir. El siguiente es Cunning Ploy, una carta que hemos visto en varios comandantes como pueden ser Euron, como puede ser Tyrion, como puede ser... creo que nadie más tiene Cunning Ploy. Pero bueno, son dos de los mejores comandantes de la facción y precisamente muchas veces se llevan por tener acceso a esta carta. Así que nada, simplemente Cunning Ploy, cuando una unidad aliada se active, esa unidad no hace ninguna acción y en vez de eso, otra unidad sin ningún tipo de límite de alcance hace una maniobra, marcha o retirada. Y además, si controlas espadas, la unidad que vaya a hacer una acción, antes de hacerla, puedes poner un vulnerable a larga de esa unidad. Personalmente, que una carta de comandante, y encima de comandante, por la razón por la cual pillas al comandante, esté en un mazo básico, habla muy bien del mazo básico. Y esta carta da unos sustos tremendos. Porque aunque los arquetipos básicos que tiene ahora mismo Martel se basen en 7 activaciones y 4 plaquetas y sea difícil en ciertas ocasiones usarla, tu unidad básica es perfecta, perfecta para tirar esta carta. Es una unidad que se puede mover sin activarse y nada más que decir. Es una carta que da unos sustos tremendos y más con la movilidad que tiene el Martel, que prácticamente todo mueve 6. Marchas de 12 pulgadas que el rival no se espera, pillar flancos cuando no se esperan, retiradas que te ayudan a cargar mejor o incluso pillar flancos y retaguardias, más además el toque del vulnerable. Yo personalmente lo pongo en cartón. Pues volvemos a coincidir. Para mí el Kuningploy es cartonazo porque, o sea, pillas un flanco que no se espera y encima pones un vulnerable, con lo cual la carga va a ser todavía más bestia. Y es que es que hay poco más que decir, es que es una carta que, como tú has dicho, los lanceros, que bueno, se pueden mover con su orden, ir avanzando poco a poco, o sea, no te quieren cargar, así que puedes utilizarlos para el Kuningploy y una guardia real, unos derviches, lo que te interese, hacer un movimiento brutal, coger un flanco, poner vulnerable, cargar y liársela al rival. Sí. Así, en un momento. Caballerías pesadas, que de normal suele Caballeras ser, pesadas, o caballerías con lanza, porque la gente me dice, no, Mar, eso. no le puedes llamar caballería pesada a una caballería que mueve 6. Lo siento. Caballería con lanza, la caballería puede retirarse, cosa que no tienen acceso muchas facciones. Y una caballería con lanza pudiendo cargar 2 3 veces por partida es muy devastador. Y simplemente por tener acceso a esta carta. Así que creo que está muy bien. Por detrás de Rising, creo que Rising es prácticamente inmejorable. Y hasta el punto de que jugadores buenos entienden que podría o debería poder llegar a ser retocada en un futuro si el metajuego eh, deriva un poco a eso. Así que nada, Kuningploy y otro cartón. Y vamos a pasar ahora a Doom Tactics. Vale, pues Doom Tactics, cuando un enemigo te hace un ataque a melee antes de tirar dados, si el defensor tiene los mismos o más rangos destruidos antes de tirar el ataque,
el atacante tira el valor de dados más bajo y si el martel tiene las coronas, el atacante se queda después del ataque vulnerable y espantado. Vale. Eh, yo personalmente esta carta la pondría en me gusta tenerla en la mano y voy a explicar por qué. El efecto de pegar al mínimo es bestial, es muy bueno. Y el segundo efecto es muy bueno también, es un Warcry antiguo, pero depende de coger la corona, que es, creo que para todos, igual menos para el Lannister, la peor zona del tablero político. Y básicamente, como muchas veces vas a perder ese segundo efecto, no considero que esté al mismo nivel que el Rising o que el Cunning o que la tercera carta que va a ir a cartón segura, que veremos ahora enseguida. Pero es una carta muy buena, con muchísimo valor y que además, igual que el Rising con el -1 a impactar, contribuye mucho a la supervivencia del martel, porque el martel se defiende con negativos a impactar, debilitados y en caso del Dune Tactics, obligar al rival a pegar al mínimo. Yo tengo que decir que cuando salió esta carta, cuando se vio, pensé que era un cartón y, y definitivamente tiene pinta de cartón, porque la habilidad de poder pegar al mínimo dado de ataque y encima a la vuelta poder poner tokens me parece una brutalidad. Y tengo que decir que para mí está bailando entre me gusta tenerla en mano y cartón. Lo que pasa es que también desvirtuaría un poco a la tier list poner todas las cartas en cartón porque eso lo que haría es que no se pudiera ver en perspectiva. Entonces, intentándolo no comparar entre facciones, sino dentro de la propia facción, yo creo que tengo que coincidir con Mario por una razón más de meta. Y es que las otras dos cartas se juegan de forma, no voy a decir proactiva, pero son fáciles de jugar. El Cunning Ploy lo puedes jugar, aunque a lo mejor no te convenga si tienes espadas para poner el token. El Rising es simplemente cuando el rival se active, se va a activar, va a pasar. Pero Doom Tactics, como dependes de que el rival te haga un ataque a melee, y muchas veces el rival sabe que eso va a pasar, opta por no atacar a melee. Como hay mucho disparo, es un meta bastante de disparo y hay mucho picoteo con que van ballestas o incluso con unidades, por ejemplo, de la guardia que tienen disparo, como podrían ser los Ranger Hunters. Es una carta que pierde cierto value porque se puede evitar. Aún así, el efecto es tan brutal que es que no se puede poner en ningún caso en situacional. Porque si no lo usas para que el rival pegue el mínimo, porque no se da la ocasión, siempre puedes ponerle 2 tokens y controlas coronas. Y eso es un value tremendo. Es poner tokens que a la vuelta van a ser daño. Entonces, para mí, creo que no puede ser cartón porque cuesta un poquito más de jugar que el resto, pero cuando te hacen un ataque a melee, que no es tan complicado, siempre puedes tener o el efecto principal o el secundario en caso de que el principal no te convenga o no te venga bien, simplemente para luego poder pegar mejor. Así que para mí está bailando, pero por tema de Ya. comparativa dentro del mazo, yo también coincido que me gusta mucho tenerla en mano, aunque a veces se atasca un pelín si el rival está avispado. También decir que es que para algunas cartas martel habría que hacer otro tier más, tu Eso es propio verdad. tier. Entonces, porque no tienen punto de comparación con el resto. No. Pero sí, opino como tú. Sí. Además, hay veces que te van a pegar y, bueno, pues que si te pegan con más filas destruidas, teóricamente no te tendrían que hacer tanto daño. Tanto daño. Entonces, Es una carta anti-caballerías. Total. mm, La caballería siempre te va a pegar al mínimo. Así que está muy bien, la verdad. Y teniendo esto en cuenta, vamos a pasar a la siguiente carta, que es el que da el nombre al lema de la facción, que es Nunca doblegado, nunca roto en español, o Unbowed, Unbent, Unbroken en inglés. Y es que cuando una unidad aliada está haciendo una prueba de pánico, después de tirar los dados de pánico,
Esta unidad puede repetir cualquier dado del test, incluido el dado de blanco de daño. Y si controlas espadas, pasas automáticamente el test. Además, como si no fuera poco, haces objetivo a una unidad que sea de rango largo de la unidad que haya hecho el chequeo de pánico. Y a menos que sea seleccionado por espadas o te mate una unidad, esta carta se va a quedar vinculada. Y lo que hace básicamente es que esa unidad va a sufrir un -2 a todas las tiradas de moral, que no de pánico. Warcries con un -2, Show Discords con un -2 y muchas otras pruebas de moral, como pueden ser las del Gorrión o de otros comandantes que van a moral, también con un -2. To the Last con un To -2. the Last con un -2. Entonces, esta carta se asemeja muchísimo a cartas de comandante como la de Styr o la de Eddard, en la que también pueden repetir las pruebas de pánico si están a distancia corta del comandante. Además, pasan el test automáticamente, pero esta no depende de estar cerca del comandante y lo que depende es de controlar espadas, que es básicamente la zona que te interesa como Martel. Y aparte de eso, tienes un efecto de negativo al rival, que solo se quita si encima eres tarjeteado por espadas, que es precisamente la zona que te interesa como Martel para pasar automáticamente los chequeos de pánico. Así que es un win-win. Es una carta que la cojas por donde la cojas va a salir bien. Yo ha habido veces que he pasado de los chequeos de pánico y la he jugado igualmente porque me servía ese -2 a la moral. Porque me venía bien. Y es sencillamente brutal. Es una carta que hace que el daño que recibe el martel sea menor por el hecho de que es capaz de que con todos los penalizadores, si no has conseguido pasar el pánico después de tirar los dados, pues tengo mi salvaguarda. ¿Que lo supero? Perfecto. ¿Que no lo supero? Te tiro la carta. Si es que me da igual. Entonces creo que esto no se merece menos que estar en cartón y para mí está al nivel de Rising Temperatures. Para ti creo que para todos. O sea, Rising y Unbound son las dos mejores cartas del mazo Martel. Son su propio tier. Y es que pasar los test automáticos si tienes espadas. Si no tienes espadas, puedes tener mágicamente espadas con Petir. Si no, con Oberyn, para que no se la quiten, puedes hacer que hagan objetivos a otra unidad con espadas. Igual que Rising, pueden tenerla 2-3 rondas y 2-3 rondas con -2 a la moral es muy duro. Muy, muy duro. Más Durísimo, con las durísimo. unidades que mueven 6, que van a llegar seguro. Con la unidad de disparo que dispara cortas, pero mueve 6, siguen siendo 14 pulgadas de rango de amenaza. 17 con el Swift Reposition de los piqueros. Te van a hacer chequear. Así que es un negativo muy, muy duro. Durísimo. Y difícil de quitar precisamente por lo de que Martel le interesa ir a espadas y va a querer las espadas sí o sí. Sí. Las va a querer y va a querer evitar que tú las cojas. O sea, que el rival las coja. Es En increíble. conjunto haces que la mitad de tu mazo esté puesto en la mesa. Mm. Y juego partidas en las que el rival me decía, ten, aquí va un cuarto de tu mazo, que se te había olvidado en la mesa. Sí, sí, sí. Y la verdad es que eso demuestra que cuando las cartas pueden tener un efecto permanente, ya véase con la guardia o véase con martel, esas cartas ganan muchísimo valor, porque no es un efecto puntual, es un Mm. efecto duradero, que si encima lo haces bien, es un efecto para toda la partida prácticamente. Es parecido a los efectos de reciclar cartas, que son efectos muy, muy buenos. Sí. Ahí vemos el nerfeo a los Queensmen. Y Es bueno, que, en fin, vale. después de saber que Doom Tactics, lo que para muchos es y será un cartón, no es tan tier cartón por el hecho de que hay otras tres cartas que están
demasiado altas en el propio tier de Martel. Vamos a pasar a lo que yo considero la parte inferior, la parte mala del mazo. Y vamos a empezar por todo lo alto con Sun Diplomacy. And Diplomacy es carta increíble. Inicio de la ronda, el oponente elige una zona del tablero político, después el mártir elige otra zona del tablero político. La primera vez que un NCU reclame cualquiera de las dos zonas, pierde todas las habilidades hasta el final de la ronda y el rival pone un debilitado. Vale. Yo he de decir que al principio pensaba que esta carta sería muy buena, bien jugada, que habría que probar, que tal. Vale. Después la fui jugando y me di cuenta de que muchas veces me comía yo el entrar en la zona y bueno, luego dejé de jugarla básicamente, excepto en situaciones muy críticas y después en situaciones críticas lo que pasa es que, bueno, lo que me ha pasado es que el rival, aunque le blanquees el político, va a ir a la zona que le interesa y aunque le pongas el debilitado, así que básicamente es una carta que te puede fastidiar a ti y que al rival no le va a parar a hacer lo que quiere hacer. Así que para mí es el mayor Es mojón del un mazo Martel. tremendo mojón. Empezando por el trigger, que es una basura. Al inicio de una ronda, eso quiere decir que si la robas con sobres, hasta la siguiente ronda no la vas a tener, no la vas a poder usar. Y es un efecto que prácticamente te va a perjudicar más de lo que te va a beneficiar. Es terriblemente mala. Además, Si por cómo fuese... está hecho el wording de la propia palabra, hay efectos que en un principio nosotros pensaríamos que lo paran y no. La sustitución de zona, por ejemplo, como la sustitución se produce antes de resolver el efecto de la zona y el jugador activo siempre elige, nunca vas a perder esa sustitución de zona. Vale, el debilitado te lo pone, pero la cantidad de políticos que son afectados por esta carta son muchos menos de los que parece. A lo mejor el típico político de influencia, ¿vale? O algún político con habilidades como Varys que te interese poder jugarlas en cualquier momento de la ronda. Pero todo el mundo tiene algún político con una habilidad que no te interese tanto. O que la puedes hacer antes de resolver el efecto de la zona y por tanto antes de que se resuelva también la carta esta. Entonces, es un efecto que es prácticamente ignorable con el peor trigger del juego. Malísima. De hecho, si me sale en mano inicial es que ni la juego directamente al descarte. Perfecto, ya sé que no me va a salir a lo largo de la partida. Si hubiera un tier de no me gusta nada tenerla en mano, Sun Diplomacy estaría ahí. De hecho, para mí es de las peores cartas del juego. Por debajo de buen mojón. Por debajo de buen mojón. Es de las peores. Que Miquel puede llorar mucho de que Iron Price o alguna otra carta Greyjoy es injugable. Pero por lo menos no beneficia a tu rival. Bueno, pero aquí hoy los manguitos nos los hemos dejado en casa porque Miguel de Weeper no nos acompaña. Exacto, ahí Así que estamos. es que es eso, aunque la tengas en ronda 1, no la vas a querer jugar porque puede fastidiarte a ti. Básicamente, es que es eso. Si el trigger fuese inicio de turno, aún podría llegar a ser un poco más útil, pero es que aún así sería como mucho situacional, pero como mucho siendo muy generoso. Sí. No sé, es increíblemente mal. Es, como hemos dicho, de las peores cartas del juego. Sí, sí, sí. Muy bien. Vamos a pasar a otra carta. Superior Positioning, carta que hemos visto en Robestar Comandante. Y que ahora tenemos en un mazo básico. Y dice que cuando un enemigo realice una acción de carga, antes de resolver esa acción, si ese enemigo está cargando por el frente, la carga es desorganizada con unos 2 y 3. Además, si sufre una carga desorganizada, esta unidad se vuelve vulnerable. Todo hay que decirlo, es una carta que en el 50% de los casos no te hace nada. Pero en el otro 50% de los casos, la verdad es que puede llegar a joder bastante. Porque el no poder jugar cartas tácticas es interesante. Pero claro, con habilidades que te permiten repetir cargas como Davos, como la carta de Fuego y Sangre del Targaryen,
o como otros efectos de repetición de cargas, Cartas Stark, cartas Stark, los efectos de cargas autos a 6, el Reckless Heroism. exacto. Hay muchos efectos que se pasan básicamente por la piedra esta carga. Además, es por el frente. La gran mayoría de cargas son por el frente, pero aún así no se suele dar mucho la ocasión. Es una carta que, si la tienes en mano, bueno, se puede intentar forzar la situación. Los piqueros son de las pocas unidades que les viene bien tener esta carta en mano para poder pegarles antes con vulnerable y que el rival pues sufra, pero es situacional baja, es muy difícil tirarla. Si la tiras muchas veces no tiene efecto. Si tiene efecto es posiblemente buena, por eso está en situacional para mí, pero no consigues sacarle mucho provecho en algunas ocasiones. Pues, a ver, yo esta carta, para mí, a veces, bueno, la defino como situacionalmente mala. Porque te tienen que cargar por el frente. Luego tienen que sacar 1, 2 y 3. Que sí, que si les sale, pues es lo que hemos dicho, que lo que le ayuda a sobrevivir al martel es hacer que el otro te pegue menos, como con Doom Tactics y tal, pero no tiene el poder que tiene Doom Tactics ni de lejos. Y sí que es cierto que parece una carta diseñada para combinar con los piqueros, pero realmente cuando más valor podría llegar a tener es con Harmen, porque tiene Set for Charge en carta. Efectivamente. Es, Entonces, es una carta que triplica, si lo podemos mirar desde el bando bueno, triplica la posibilidad de que el rival sufra una carga desorganizada. Eso es verdad. Y es una otra forma diferente de castigar al rival. Es una pedrecita más, que combinada con otras cartas, pues puede llegar a picar. Pero tenemos que ser justos, es una carta que no se suele jugar mucho y que muchas veces, bueno, la mitad de las veces no tiene efecto. es muy Incluso menos situacional. de la mitad, más que nada por los efectos de repetición. Repetición o cargas automáticas o... Exacto. Sí, situacional Situacional es lo que es la definición máxima. siendo muy generoso. Sí. Exacto. Muy bien, y vamos a pasar Y a la última carta, que es venganza de los Roinar. Venganza de los Roinar, como está traducida al español, o Rayonis Vengeance en inglés. Al principio de cualquier turno se la vinculas a una unidad enemiga hasta el final de la partida. Cuando te matan una unidad martel de infantería o caballería, le pones un token de orden a la carta y mientras tenga un token de orden, todos los unos que saque la unidad a la que está vinculada en un ataque son heridas que reciben y si tienes la corona, cada vez que se haga objetivo a esa unidad con una zona del tablero político, sufre una herida antes de resolver la zona. Vale. Eh, mm, mm. A ver, es una carta que depende del primer efecto de que el rival saque unos, que Martel es cierto que pone mucho debilitado, lo cual aumenta bastante las probabilidades. Y si se le cae en la mano, pues igual se le va media unidad a él solo. Pero a mí los efectos que dependan de cosas aleatorias, como pasa con el Superior Positioning, no me acaban de gustar. Sí que es cierto que si tienes coronas, puedes ir picándole y también es cierto que si lo combinas con cosas como Rising Temperatures, que hacen que no se pueda curar, cada herida pica más. O sea, cada herida cuenta y cuenta más. Eh, entonces, para mí es una carta situacional, porque depende de azar y sí que puede tener más utilidad en combinación con otras cartas, pero bueno, es el mismo argumento que dan de un Tactics. El efecto de ir picando heridas con zona requiere que tengas corona, que es la peor zona del juego. Vas a querer ir a por espadas para que no se quiten tus otras cartas. Esa es mi opinión. Sí, yo coincido bastante con Mario. Creo que es una carta que en las otras quests las hemos puesto en me gusta tener la mano porque te gusta mucho tirarla al principio. El único problema que le veo yo es que al contrario que las otras quests,
cartas tipo quest, de que se te muera una unidad. Martel, los arquetipos Martel le pasa algo muy parecido que los arquetipos Baratheon, y es que las quest pueden aportar cosas, pero si se te ha muerto una unidad, es que algo está pasando grave en la partida como para poder sacarle todo el provecho que te gustaría. Y si se te muere una unidad Martel, tienes un 25% menos de plaquetas en mesa. Y con 3 unidades ya vas remando más la partida. Así que el efecto es bueno, a mí personalmente me gusta y es sacarle provecho a la corona. Y si se lo pone sobre las solo units rivales, el rival está acojonado. Porque es un cuentagotas que te puede llegar a matar la unidad. Pero lo dicho, no es una quest como podría ser la de la guardia, donde muchas veces las monopeanas te las incluso suicidas para activarla, o como puede ser el salvaje o el Targaryen, que tiene unidades muy baratas que se mueren muy rápido y que activan las quests muy rápido. Aquí es una carta que no está mal, al principio de la partida te puede servir para ir deshaciéndote un poco del mazo, pero que se te muera una unidad aquí es bastante más dramático que se te muera una unidad en otro ejército. Así que para mí es situacional porque hay pocas situaciones en las que le puedes sacar muchísimo provecho a esta carta por el hecho de que se te tiene que morir algo que nunca te va a convenir que se te muera. Así Sí, que, resumen rápido de la facción, bajo mi punto de vista, el mazo destaca por ser muy opresivo. Si te salen las cartas bien, es capaz de anular mucho las estrategias del rival. Es un mazo reactivo muy bien diseñado para frustrar mucho a ciertos rivales y a ciertas estrategias, sobre todo agresivas. Eh, y al contrario que el mazo Lannister, que depende mucho de que el rival falle tiradas, esto es una estrategia relativamente segura porque dependes únicamente de jugar bien las cartas, no dependes de dados. Entonces es una estrategia bastante sólida. Y como habéis visto, la única carta de me gusta tener en mano tendría que estar prácticamente bailando entre eso y cartón. Y las otras tres se pueden descartar o en alguna situación jugar bien. Así que más de la mitad de tu mazo es puro oro y es una maravilla. Es de los mejores mazos del juego prácticamente. para mí es de los 2 o 3 mejores mazos del juego, sin ninguna duda. Y o sea, es un mazo, como has dicho, que oprime mucho y ejerce mucho control sobre el rival, pero es un control totalmente opuesto al Lannister. O sea, el Lannister te dice, no, no vas a hacer eso. Y el Martel te dice, bueno, sí, hazlo si quieres, pero estas son mis condiciones, igual vas a salir peor parado que yo. Así que tú verás. Eh, ¿Qué decir? O sea, es un mazo muy... Es que puede llegar a frustrar muchísimo al rival al ver que lo que va a hacer no le va, no le va a salir rentable, no le puede cambiar totalmente el esquema de la partida. Sí, y los mazos, tal y como los entendemos, al ser cartas ocultas, no saber qué herramientas va a tener el rival en mano. Cuando juegas, evidentemente, pues te puedes sentir más o menos cómodo, pero el rival es el que va a sentir constantemente la opresión de ¿y si tiene esta carta? ¿Y si tiene el Rising? ¿Y si tiene el Doom Tactics? Aquí una banda o Bentham Broken hace que no le puedo one-shotear. Aquí un Kun Employ me abre el culo. O aquí a lo mejor tiene doble Sun Diplomacy y no tiene nada. Probabilidad muy baja. Ya, es Entonces, lo que puede pasar. entonces es un mazo que más que a ti te pueda beneficiar mucho, como Martel, que lo hace mucho, es que juega muchísimo con la mente del rival. Porque es constantemente saber que no vas a hacer tan bien como quieres tu estrategia. Y eso es definitivamente muy bueno. Es un control muy, muy bien llevado. O Es... sea, era como querían diseñar la facción, que Martel tuviese más o menos el control de cómo y cuándo tener los combates, etcétera, y lo han conseguido, la verdad. Sí, totalmente. Es una facción que a día de hoy
va con arquetipos de 7 activaciones y es capaz de pelear con arquetipos de 8, incluso 9 activaciones. Por cómo funciona el mazo y por cómo funciona la facción. Así que sí, Es que es una facción, en mi opinión, muy bien diseñada en todos los aspectos. Es cierto, es innegable que tiene cosas demasiado por encima. Hay un señor que es una ambulancia y que reparte botiquines, pues que solo lo he jugado una vez y he sentido bastante o sea, asco por él y pena por mi rival. Harmen Ambuler es Sí, entonces, la ambulancia y de respecto a lo confianza. que has dicho de Rayonis, de que no quieres perder ninguna unidad, una de las cosas que tiene ahora Martel buena pero mala para esa carta es que todas sus unidades son buenas, tienen su utilidad, son jugables, pero al igual que, si no todos, casi todos sus políticos y todos sus comandantes, aunque Harmen está evidentemente por encima. Entonces es una facción además que combina muy bien todos sus elementos. Entonces que se te caiga uno, por eso si pierdes una unidad, eh, ya vas a empezar a cojear bastante, a lo mejor más que otras facciones, porque combina mucho mazo unidades y políticos. Sí. Pero bueno, creo que ya hemos hablado Mm. mucho y muy bien de la facción. Si no estáis de acuerdo con alguna carta o creéis que hay alguna cosa en la que no concordéis con nosotros, hacednoslo saber en los comentarios y bueno, esperamos que os haya gustado mucho. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta Hasta la luego. próxima.